Perfecto. Muchas gracias, señor presidente, por intermedio suyo también a los miembros de esta comisión. Bueno, soy Mauricio Daza Carrasco, abogado. Conozco este tema por dos circunstancias. Lo primero, aquello que se vincula con SQM, el contrato de litio y todo lo que se vincula con la explotación que ellos han desarrollado en el Salar de Atacama, básicamente con ocasión de mi intervención como abogado querellante en las causas de financiamiento ilegal de la política, donde obviamente hubo una investigación que por lo menos nosotros tratamos de desarrollar desde el punto de vista de los querellantes. Yo representaba una fundación, Ciudadanía Inteligente, y revisamos todos los antecedentes. Y bueno, una de las hipótesis que nosotros teníamos respecto de por qué era para los efectos de poder amparar o avalar o hacer de que finalmente no se persiguieran o detectaran distintas irregularidades que de hecho llevaron a que el ex vicepresidente de Corfo, el señor Eduardo Vitrán, solicitara el término anticipado del contrato. Precisamente por esos incumplimientos, finalmente se llegó a un acuerdo, ¿no? Donde se transigió ese conflicto, que es el acuerdo del año 2018 y que establece las condiciones para el contrato vigente que termina el 31 de diciembre del año 2030. Eso respecto de ese contrato. Y respecto de la situación de eh, la compra que hizo Codelco de Lithium Power International, básicamente vinculado a lo que se relaciona con el salar de Maricunga. Yo ahí represento a comunidades y personas que participaron en el proceso de evaluación ambiental en recursos que hoy día se encuentran pendientes ante el Segundo Tribunal Ambiental de Santiago y que impugnan la resolución de calificación ambiental de este proyecto, por motivos que voy a explicar. Voy a tratar es muchísima información, así que voy a tratar de ser bastante concreto respecto de aquellas cosas que por lo menos a mí me llaman la atención y que pueden ser también de interés para la investigación que ustedes desarrollan. Lo primero que llama la atención tiene que ver, y me voy a referir como primer capítulo al acuerdo SQM-Codelco, al encargo que le hace Corfo a Codelco. Hay que recordar de que finalmente toda la explotación de litio en el Salar de Atacama, la reserva mundial más importante del mineral no metálico, estuvo radicado en Corfo, ¿no? Primero respecto a una sociedad que finalmente terminó ¿no? siendo entregada a través de un proceso que se dio en los años 90 a SQM para que desarrollara este negocio, esta operación, ¿no? Que se transformó finalmente en la empresa SQM Salar S.A., que es la filial de SQM que está a cargo de precisamente la extracción ¿no? y comercialización de litio desde el Salar de Atacama. ¿Por qué llama la atención? Porque finalmente acá no existe ningún acto administrativo formal ni un mandato propiamente, sino que acá el encargo se concretó por lo menos a partir de la información que nosotros tenemos. La información que yo voy a referir es aquella que ha entregado públicamente SQM, Codelco y Corfo respecto a esta materia. Lo que sabemos, el 22 de mayo del año 2023 hay una carta del vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente Ormazábal, al presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco. Y hace dos cosas básicamente. Lo primero, que en esta carta, ¿no? En esta misiva, le encarga este proceso de negociación con empresas actualmente presentes en el Salar, conocemos que son dos, SQM y Albemarle, o con terceros para la conformación de una alianza público-privada que pueda dar continuidad a las actividades extractivas en el Salar de Atacama en un periodo que se extienda más allá del año 2030, que es el término del contrato vigente. Y también hay un segundo punto donde Corfo se compromete a través de esta carta, ¿no? A suscribir con Codelco, una filial de Codelco, un nuevo contrato de arrendamiento de pertenencias mineras en el Salar de Atacama, o concurrir a modificar los actuales contratos de arrendamiento, en su caso, firmar los contratos y documentos que fueran necesarios o convenientes para alcanzar los objetivos indicados en esta carta. Interesante, porque finalmente lo que ocurre es que Corfo, que es la entidad del Estado que tiene inscrita su nombre, las pertenencias que le permiten explotar litio, ¿no? A esta empresa en el Salar de Atacama, lo que hace es firmar un contrato de arrendamiento con una filial de Codelco para que realice esta labor una vez terminado el contrato vigente. El contrato vigente termina el 31 de diciembre del año 2030. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Acto seguido, el 24 de mayo, o sea, muy encima, 2023, Codelco responde a Corfo de nuevo con otra carta. Estos son misivas, son cartas, ¿no? Donde, ¿qué es lo que señala? Asume la tarea, y cito, como único representante del Estado de Chile para la conformación de una alianza público-privada
para desarrollar actividades productivas en el salar de Atacama, único representante del Estado de Chile. Esto significa que ellos estaban en la práctica asumiendo la representación del interés público en esta negociación, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que se señala? Nuestra intención es comenzar el proceso de negociación en el más breve plazo con el propósito de lograr un acuerdo antes de fin de año, el cual deberá ser examinado y aprobado en forma previa a su presentación a Corfo por el directorio de Corfo. Ahora, lo que llama la atención es que el 26 de mayo de 2023, 4 días después de la solicitud de Corfo a Codelco y 2 días después de aceptar el encargo, Codelco se emite un comunicado público y se anuncia las negociaciones directas sin previa licitación entre Codelco y SQM con la finalidad de conformar esta asociación pública privada, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles son las observaciones por lo menos que yo hago respecto a este punto? Primero, la carta no hace referencia a una autorización formal y previa del Consejo de Corfo para realizar esta labor, que no es menor. Yo diría que uno de los activos más importantes de Corfo son precisamente estas pertenencias mineras que están en el salar de Atacama. Lo segundo, hay que recordar que si bien Codelco es una empresa, ¿no? Y que tiene un estatuto que se hace equivalente para su trato respecto de empresas que son privadas en el manejo de su negocio, sin embargo, Corfo es un órgano de la administración del Estado propiamente tal. Y lo que hace es delegar una competencia radicada sobre la definición de las condiciones de explotación de propiedad fiscal inscrita a su nombre a una empresa, más allá que sea Codelco, es una empresa para estos efectos, sin que medie una escritura de mandato o no hay un acto administrativo formal para este efecto. Ahora, obviamente que por la dinámica de los días, no parece verosímil de que se haya decidido algo tan complejo e importante como no licitar y optar por la negociación directa en un periodo de un par de días, ¿no? Entonces la pregunta es, bueno, ¿en qué momento en rigor de verdad se tomó esta decisión? ¿En qué condiciones se debatió esto? ¿Cuáles eran los antecedentes para aquello? Insisto, no se trata de una negociación entre privados sobre un bien particular. Esto es una negociación sobre una de las pertenencias mineras más valiosas que tiene el Estado de Chile y que están inscritas a nombre de Corfo. Ahora, la decisión de la negociación directa y no licitación también es un punto que ha sido bastante controvertido. Pero para poder tener un contexto hay que señalar que al momento en que se hicieron modificaciones al contrato que mantiene SQM con Corfo para la explotación de litio en el Salar de Atacama el año 2018, se establecieron ciertas condiciones que no estaban obviamente en el contrato original. Y es muy llamativo que varias de esas condiciones que fueron establecidas en la época que estaba al mando Corfo Eduardo Vitrán, eran condiciones que iban en la dirección de una licitación. O sea, se establecieron las condiciones, el marco para viabilizar una licitación, porque probablemente, por lo que por lo menos deriva del texto de este acuerdo, ¿no? Se estaría pensando en eso, ¿no? Se habría pensado en eso. Y fíjense, parte del texto de ese acuerdo del año 2018. ¿Qué es lo que dice en un párrafo? Corfo se obliga a realizar sus mejores esfuerzos para iniciar un llamado a licitación pública o el procedimiento de contratación que corresponda. Es verdad, no se excluye la negociación directa, sin embargo se establece como algo nuevo la base de una licitación para la celebración precisamente de este contrato o acto destinado a la explotación de pertenencia a más tardar el día 30 de junio de 2027 y a resolverlo a más tardar el 30 de julio de 2029, salvo un evento de fuerza mayor. La sociedad se obliga, esto es SQM, a dar todas las facilidades y a permitir el ingreso, tanto a Corfo como a terceros interesados en la licitación pública o procedimiento de contratación que se requiera para el normal desarrollo de tales procesos. En caso que el proceso no haya concluido, con el fin de mantener en operación el salar, Corfo podrá prorrogar hasta un año la vigencia del contrato. ¿A quién? A SQM, en caso que hubiese algún problema vinculado a la licitación. Pero también es llamativo, porque acá se ha dicho, mire, es que lo que pasa es que si es que no se hace negociación directa ahora, no va a haber tiempo para hacer todo lo necesario para que otra empresa pueda asumir ese desafío. Pero ya el año 2018 se hacía un cálculo distinto, porque se hablaba, mira, a más tardar junio de 2027, a más tardar 30 de julio de 2029, incluso respecto de los últimos detalles, ¿no? Entonces, esto parece interesante respecto de lo que se veía el año 2018. Pero además, Corfo tendrá la opción de compra irrevocable de todo parte de los derechos de aprovechamiento de agua de SQM. Esto es un elemento importante si es que, ¿no?, en esa época se estaba planteando probablemente mantener el mecanismo de evaporación para los efectos de poder obtener el litio, ¿no?, y que requiere de importantes cantidades de agua. Ese es uno de los problemas ambientales también que las comunidades han observado respecto de esta operación, no solamente en esta salar, sino en general. Ahora,
El precio será convenido entre las partes, pero si aquello no es posible, deberán designar un tasador independiente e internacionalmente reconocido. Además, SQM deberá transferir a Corfo a título gratuito la totalidad de la servidumbre y los permisos ambientales asociados. Esa era la obligación de SQM respecto de Corfo. Ahora, se agrega además que SQM deberá poner a disposición de Corfo todos los activos presentes en el Salar de Atacama. La sociedad confiere a Corfo una opción de compra irrevocable para adquirir toda una parte de los activos que la sociedad utiliza como instalaciones productivas, las pertenencias para la explotación, monitoreo, explotación e instalaciones de producción asociadas. Para determinar el valor de nuevo de aquellos bienes que no sean terrenos, este será equivalente al valor de reemplazo considerando su depreciación económica. Ahora, bien importante señalar, ¿no? Porque acá se ha dicho, mire, es que esos activos, ¿no?, son súper valiosos. Claro, pero el problema es que en este caso, si es que no se lo venden a Corfo, bueno, la verdad es que no parecen tan valiosos porque las cosas valen lo que alguien está dispuesto a pagar, ¿no? Y por la situación en que se encontraría en esta hipótesis, SQM la verdad que se lo vende a Corfo, la verdad que el valor son los fierros, básicamente. Ahora, esto está diseñado, insisto, de una forma tal de poder garantizar que una licitación se pudiese llevar a cabo de una buena forma, ¿no? O sea, sin mayores dificultades y con garantías para el Estado de Chile, ¿no? Esto es el acuerdo del año 2018. Ahora, ¿qué es lo que se habla acá también? Y llama mucho la atención en este contexto, el denominado valle productivo. El valle productivo finalmente es una forma de decir que si no se acordaba con SQM, la continuación del contrato, más allá del 31 de diciembre del año 2030, entonces ellos iban a dejar las pozas vacías, ¿no? Ustedes ya conocen el proceso, ¿no? Si se dejan las pozas vacías eh, para completar un ciclo completo, ¿no?, que demora por algunos años, respecto del llenado de pozas, el procesamiento de la obtención de litio. Si no se vuelven a llenar las pozas, entonces al 31 de diciembre del año 2030, entonces estas pozas estarían vacías. Y entre volver a llenarlas y lo que involucra el proceso de obtención de litio, se especula, ¿no? Se dice, Máximo Pacheco ha dicho 5 años. Pues la verdad hay versiones que han sostenido 3 años, hay otras versiones que han sostenido 18 meses. Pero en cualquier caso habría, digamos, una afectación. Ahora, el punto es que llama la atención esto, porque sin duda, en un contexto donde se estaba pensando las bases para una licitación, la verdad que el acuerdo del año 2018 no lo contemplaba. Yo personalmente tengo una hipótesis. Usted no puede contemplar el incumplimiento del contrato en el sentido de la obligación que todas las partes tienen en cualquier contrato de cumplirlo de buena fe, ¿no? O sea, resulta evidente que esa conducta no involucra cumplir el contrato de buena fe, ¿no? Y probablemente nadie se puso en esa hipótesis, porque para ponerse en la idea de que se va a obrar de mala fe, la verdad es que no hay cláusula que aguante, porque en el fondo tendría que ser, digamos, un texto muy extenso para colocarse en todas esas hipótesis. Ahora, también hay otro elemento que llama la atención, porque por una parte se habla de que se va a impulsar la extracción directa. La extracción directa es un proceso que no requiere de agua, ¿no? Y eso se hace cargo de un tema ambiental muy importante, ¿no? Con la carga que existe respecto de el salar propiamente tal, ¿no? Y también los reclamos de las comunidades que interactúan, ¿no?, con el salar. Ahora, la extracción directa no requiere piscinaje, y si no requiere piscinaje y se está impulsando, entonces la extracción directa no se entiende de qué manera la amenaza del valle productivo podría, digamos, haber sido tan determinante para decir, mire, ¿sabe qué? Mejor hagámoslo con SQM, porque si no es con ellos, al final estamos en esta situación. Más allá que llama la atención que se acepte la amenaza de un privado para ejecutar una acción que a mi juicio es ilegal y que eso determine el futuro de, insisto, una de las riquezas más importantes que tiene el Estado de Chile hoy día, que son esas pertenencias en el salar, que no solamente es el que tiene mayor concentración de litio, tiene 1.400 partes por millón. Siempre se habla de Uyuni, que es un salar en Bolivia. Tiene 450, por muy extenso que sea, ¿no? O sea, es una riqueza muy importante y no solamente eso. Por las condiciones que tiene, también es muy rentable. No solamente por el tema de la evaporación, sino también porque queda muy cerca de los puertos de embarque, ¿no?, de el material. Entonces, eso también va generando un tema en las utilidades, ¿no? Además, también hay otro tema. O sea, si este era un asunto, bueno, se podría haber llamado a una licitación donde se estableciese
un valor proyectado respecto de cuánto sale el valle productivo. ¿Cuál es el valor del valle productivo? Bueno, si alguien se lo quiere licitar, entonces, bueno, que coloque la boleta de garantía. Mire, en el peor de los casos, se lo va a licitar SQM, pero va a ser en un proceso que va a ser transparente, abierto, a partir de una licitación, ¿no? Donde se pueda obtener la mayor ganancia respecto a este punto. Ahora, se habla permanentemente de que Morgan Stanley habría dicho que esto era muy buena idea y que por eso entonces Codelco habría accedido. Ahora, la verdad es que obviamente el argumento de autoridad en general es un mal argumento. O sea, decir, mire, ¿sabe qué? Eso que se dice es cierto porque la persona que lo dice tiene tales características, la verdad que no es algo consistente, ¿no? Ahora bien, independientemente de eso, la verdad es que no se conoce cómo se adjudicó esa asesoría a Morgan Stanley. No se conoce su valor. ¿Quién lo paga? ¿Cuál es el valor? Y esto es muy importante porque en muchos de estos contratos de asesoría se asigna un premio para el caso en el cual se lleve a cabo la operación. Entonces, obviamente, una asesoría puede no ser tan imparcial si que se establece este incentivo. No se sabe si se hizo una revisión para prevenir conflictos de interés respecto de las personas ejecutivas de esta entidad. ¿Han participado en alguna negociación equivalente? ¿Tienen contacto con alguna persona relacionada con SQM? No se conoce el contenido ni los fundamentos de esa decisión y tampoco se conoce la identidad de quienes actuaron en representación de Codelco en la negociación con SQM, en general. Y esto es importante para poder prevenir conflictos de interés, ¿no? Hay que recordar que un alto ejecutivo de Codelco fue vicepresidente de operaciones de SQM en forma histórica, ¿no? Antes de asumir esa labor en Codelco. Entonces, yo no estoy diciendo de que acá haya algo malo, ¿no? Que alguien haya actuado de una manera indebida. Lo que sí digo es que en cualquier operación de esta naturaleza es necesario hacer un escrutinio para prevenir los conflictos de interés, ¿no? Y no hay antecedentes que esto se haya hecho. Ahora, respecto de los actos, muy rápidamente, lo primero es un memorándum de entendimiento que fue el 27 de diciembre del año 2023. ¿Qué es lo que se dice en el memorándum de entendimiento? La sociedad conjunta, o sea, esta nueva sociedad de participación de SQM con Codelco, es la que va a realizar esta labor. Y bueno, básicamente Codelco va a actuar a través de una filial. La filial se llama Minera Tarar S.p.A., es una sociedad por acciones. Es una sociedad de la cual Codelco es dueña del 100% de las acciones, ¿no? Y tiene por finalidad precisamente realizar esta operación de litio en el Salar de Atacama en conjunto con un privado que en este caso es SQM. Eh, esta sociedad Tarar va a tener el 50% más una acción, o sea, la diferencia entre SQM y Codelco a través de Tarar S.p.A. es una acción, una sola acción, ¿no? Ahora, la sociedad común, ¿qué es lo que va a hacer? Se supone que va a asumir los contratos que hoy día están vigentes, ¿no? Y que terminan en diciembre del año 2030. Pero además, también, lo que va a ocurrir, como les dije hace un rato, Tarar tiene un contrato de arrendamiento para desarrollar esta labor, esta operación hasta el año 2060. Entonces, Tarar va a aportar ese contrato a la sociedad conjunta, ¿no? Ese es básicamente el acuerdo. Ahora bien, hasta el 31 de diciembre del año 2030, esto es bien importante, ¿no? Porque se dice, mire, la gracia del negocio es que vamos a hacer que el Estado entre antes del vencimiento del contrato, o sea que el vencimiento del contrato está a la vuelta de la esquina, antes del 31 de diciembre del año 2030 vamos a hacer que el Estado ingrese al negocio y esa es la gracia de esto. Sin embargo, esa gracia tiene que tener una correlación respecto de, si yo soy dueño del 50% más uno, entonces yo debo tener algún grado de control en la gestión de esa empresa. Así se expresa, obviamente, lo que es esa ventaja, el control. Pero fíjense, el directorio de la sociedad común dice que tendrá un número par. Cada parte designa la mitad. O sea, ahí no hay una mayoría posible, ¿no? Por parte de Codelco, por ejemplo. Codelco designa un presidente y SQM al vicepresidente, pero el presidente no tiene un voto dirimente. O sea, seguimos en el empate, imaginemos que son 4-2-2, ¿no? La regla general, además, esto es lo interesante, dice, SQM resolverá empates en el directorio, excepto en materias que requieran mayorías calificadas que en el memorándum de entendimiento no se especifica. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre después, ¿no? En el periodo normal, que es desde enero del año 2031? El directorio va a tener un número impar y ahí sí va a tener mayoría cobre. Codelco va a designar al presidente sin voto dirimente y SQM al vicepresidente.
Ahora, los derechos y obligaciones de los accionistas serán proporcionales a sus participaciones, ¿no? Codelco con mayoría en junta de accionistas y el control de los resultados de la sociedad común. Pero ciertas materias requieren mayorías calificadas y el consentimiento de SQM sin especificar cuáles, ¿no? Uno diría que aquí estaría como en la letra chica, porque todo se ve perfecto, ¿no? Salvo cuando se dice, ojo, ¿eh? Pero hay ciertas materias que requieren de el acuerdo de Codelco y de SQM, y no se especifica cuáles son. Eso es clave, ¿no? Para poder entender cuál es el nivel de control real que puede tener Codelco en esta materia. Entre el año 2025 y el año 2030, estas condiciones también son bien importantes para entender un poco el marco económico. Esto deriva de los contratos. Todo lo que les estoy señalando está en el memorándum de entendimiento y en el contrato de acuerdo. Es el texto y lo pueden ubicar. Y yo después también les puedo mandar una minuta donde está cada una de las cláusulas. Sí, no, hay algunas citas que son literales y otras que son un resumen del texto. No, mayoría, se dice, no, no, las palabras están, los conceptos están tal cual. Se requerirán mayorías calificadas y por lo tanto el consentimiento se CQM sin especificar cuáles. O sea, lo que se dice es mayorías calificadas. Es que lo que pasa es que son solamente dos socios. Entonces no hay un tercero. Ya, Entonces se requiere de una mayoría calificada. Ok, pero dejemos la pregunta pero, para el último, dejemos la pregunta para el último para que continúe ya. con el tiempo. Gracias. Pero bueno, a ver, el punto es el siguiente. Y esto está, acuérdense que el memorándum de entendimiento no es el acuerdo. Yo después voy a ir al acuerdo y ahí también les voy a señalar las cláusulas una a una, donde está contenida cada una de las cosas que les voy a señalar. En digamos, memorándum se señala que Codelco va a recibir las utilidades de la comercialización de 201.000 toneladas de litio por parte de la sociedad común, ¿no? 33.500 toneladas anuales, equivalente al 20% de la producción durante este periodo, ¿ya? Ahora, conforme al contrato vigente de arrendamiento, entre el año 2025 y el año 2030, SQM tiene derecho a las utilidades de 990.000 toneladas de litio, las cuales cede finalmente, o sea, algo que tiene SQM y que no tiene Codelco, es lo que entrega por este contrato, cede 201.000 toneladas a Codelco, lo que representa un 20%, ¿no? Llama la atención porque se supone que ellos tienen más del 50%, 50% más uno, pero van a recibir solamente el 20% de las utilidades de la producción entre el año 2025 y el año 2030. Desde el año 2031 hasta el año 2060, cada parte recibirá las utilidades proporcionales a su participación accionaria. Acá además también se establece un aumento de producción, esto es bien importante, para el periodo desde el 2031 hasta el año 2060, de las 160.000 toneladas que establece el contrato vigente, ¿no? Hasta 300.000 toneladas al año, ¿no? Eso es a partir del año 2031. Ahora bien, del año 2031 hasta el año 2060, como dije, cada uno va a recibir su participación accionaria. Ahora, esto es bien interesante porque en este acuerdo, Corfo, Corfo se obliga a otorgar un aumento de cuota del contrato vigente, el actual, ¿no? Por 300.000 toneladas por todo el periodo hasta el año 2030, ¿no? Ahora, SQM, por acceder a este aumento, no paga nada. O sea, le están regalando 300.000 toneladas hasta el año 2030, por sobre lo que ya tiene derecho a explotar. Ahora, esto se hace sin una licitación, uno podrá decir, pero ¿cómo van a licitar el aumento? Sí se podría haber licitado el aumento porque hay otro operador en ese salar, que es Albemarle, ¿no? Entonces habría sido interesante ver quién ofrecía más por el aumento, porque la verdad es que acá pagaron cero por el aumento, cero. Ahora bien, Codelco, en todo caso del aumento, va a recibir el 23% de las utilidades del aumento. O sea, va a recibir las utilidades por 68.000 toneladas. Y SQM va a recibir el 77% de las utilidades del aumento, 232.000 toneladas. ¿Ya? Ahora, el punto es que han habido hartos debates, ¿no? Acerca de, mire, ya, pero ¿cuánto recibe en plata finalmente Codelco, ¿no? A partir de estos aumentos de tonelaje, a partir de esta cesión de los 201.000 toneladas. ¿Cuánto en dinero? La verdad es que eso no se sabe específicamente. ¿Y por qué no se sabe? Porque eso va a depender de los costos de producción y del precio de venta del litio. Lo que llama la atención
es que se pronostica una baja en el precio internacional del litio justo hasta el año 2030, ¿no? O sea, ese es el año que se dice, mire, ¿sabe qué? Va a bajar. Entonces, bueno, es curioso, ¿no? Se fijó esta situación hasta el año 2030. Ahora, hacer solamente un ejercicio, más allá del valor económico. Si nosotros tomamos las 201.000 toneladas que SQM le cede de aquello que tiene derecho por el contrato vigente a Codelco, y le restamos las 232.000 toneladas que recibe gratis finalmente por el aumento de cuota, finalmente hay un saldo positivo para SQM de 31.000 toneladas de litio. Por eso en una sesión de la Junta de Accionistas de SQM, donde se le preguntó al señor Ramos, gerente general de SQM, acerca de cuánto iba a pagar finalmente SQM por esto, dijo, bueno, podría no pagar nada. Claro, pues va a depender de cuál es el valor, ¿no? De venta del litio, y esto solamente hasta el año 2030. Ahora, siempre se ha dicho, mire, es que lo que pasa es que acá no es tan así. Yo lo he escuchado, ¿no? Del señor Máximo Pacheco, quien ha dicho, mire, en rigor, este acuerdo es maravilloso porque un 85% del margen del negocio de litio va a ser para el Estado de Chile. Entonces, esto es una negociación espléndida. Ahora, ¿cuál es el problema? Lo que me parece que no se aclara es que esto incluye lo siguiente. En primer lugar, la renta de arrendamiento. La renta de arrendamiento está establecido en el contrato vigente, ¿no? Y es obviamente un desde para cualquier ingreso de un operador en relación a este negocio, ¿no? Y este monto, esto bajo una negociación del año 2018, ¿no? Precisamente la que se llevó a cabo por Corfo, puede llegar hasta el 40% de las ventas en caso de que el valor por tonelada sea superior a los $10.000 americanos. O sea, eso está vigente por el contrato, ¿no? Y es un desde. Ahora, también esto incluye el pago de impuestos, que es la carga normal que cualquier otra compañía en Chile tiene que asumir, lo que incluye el impuesto a la renta. O sea, si hubiese sido SQM u otra empresa, habría tenido que pagar la renta de arrendamiento a Corfo y habría tenido que pagar también el pago de impuestos, por lo menos la sociedad conjunta, obviamente, ¿no? La sociedad conjunta entre Tarar, que es Codelco, y el otro privado que accede. Ahora, es importante, ¿eh? Porque no se aclara si esto incluye el impuesto específico a la actividad minera. Y después yo le voy a explicar por qué esto es importante, porque no está claro que en estos acuerdos se reconozca la obligación de la sociedad conjunta a pagar este impuesto, sino quizás al revés. Pero bueno, el monto, además, para acceder a la operación. ¿Qué es lo que ocurre? Habitualmente en las licitaciones o en los contratos, las partes que adquieren un negocio pagan por adquirir el negocio, ¿no? Independiente de la carga tributaria, independiente de una renta de arrendamiento, yo por acceder a un negocio pago un determinado valor. De hecho, lo vinculo con el próximo tema. 236 millones de dólares pagó Codelco por una empresa australiana para poder, entre comillas, ¿no? acceder al negocio o una parte del negocio, que ya tienen en gran parte Codelco, de explotación de litio en el salar de Maricunga, ¿no? Y ni siquiera es un proyecto que esté en desarrollo. Ahora bien, ¿cuál es? Ya, eso es el memorándum de entendimiento. Ahora, ¿cuál es el acuerdo de asociación propiamente tal, que se firmó el 31 de mayo de 2024? Primero, se especifica algo que no estaba especificado antes, porque mucho yo por lo menos pensé de que esto se iba a concretar a partir de la creación de una nueva empresa, ¿no? Iba a concurrir SQM con Codelco y iban a crear una nueva empresa. Pero esto no es así. Lo que va a ocurrir es una absorción. O sea, lo que va a ocurrir es que Tarar S.p.A., que es Codelco, va a ser absorbida por una empresa vigente, que es SQM Salar S.A., ¿no? La va a adquirir y la va a absorber. Y esto es interesante porque además SQM Salar no se va a mantener como una sociedad anónima, sino se va a transformar en una sociedad por acciones. ¿Ah? Ahora, en todo este juego, digamos, que involucra la absorción, Tarar va a quedar con el 50% más una acción de la propiedad. Ahora, lo que me llama la atención, lo primero, es por qué se transforma a SQM Salar S.A. en una CPA, en una sociedad por acción, ¿no? Esto baja en la práctica el estándar de transparencia y control de la actividad y gestión de la empresa. ¿Esto por qué? Porque el marco que se establece respecto de la sociedad anónima establecida en la ley de sociedad anónima en Chile es indisponible. O sea, hay una norma que señala que cualquier cosa que yo pacte en una sociedad anónima en relación a su gestión y que va en contra de las normas contenidas en esa materia en la ley, entonces prima la ley. Esto no se establece respecto de las sociedades por acciones.
En este caso, las sociedades por acciones tienen a la ley de sociedad anónima como una norma supletoria, o sea, en todo aquello que no se establece por los socios en el estatuto, entonces opera la ley de sociedad anónima. Para hacerlo más fácil, en una SPA yo puedo establecer un régimen completamente distinto en cuanto a gestión, ¿no? Y control de la gestión que el establecido en la ley de sociedades anónimas, ¿no? Cosa que no puedo hacer si es que es sociedad anónima, ¿no? Entonces, eso llama la atención, ¿por qué cambia? Ahora, la fusión por absorción también ha generado polémica, porque ha sido un argumento para impedir que SQM llame a una junta de accionistas para conocer y votar la operación, porque en aquellos casos en los cuales existe una enajenación de una parte relevante del patrimonio de una sociedad anónima, entonces se tiene que obligatoriamente llamar, por ley de sociedad anónima, de nuevo, a una junta de accionistas para que se debata y se vote esto, ¿no? En este caso se dice, mire, ¿sabe qué? Acá nadie enajena nada, SQM, desde el punto de vista SQM, porque nosotros lo que hacemos es absorber a una empresa. Entonces no estamos enajenando nada. O sea, la forma concreta y específica que se eligió para concretar esta operación, este negocio, precisamente es aquella que ha permitido argumentar que a los accionistas minoritarios no se les debe preguntar ni consultar. Esto queda radicado en el directorio, ¿no? Ahora, como la filial no sería enajenada, existe una continuidad. Ahora, esto excluye a los minoritarios y beneficia especialmente a Julio Ponce Lerú. Ustedes dirán, ¿por qué? Porque Tianqi es una empresa china. Se dice que SQM es una empresa chilena. No, es un 22% china. Bueno, resulta que, ¿por qué, digamos, no beneficiaría a Tianqi? Lo que ocurre con Tianqi, eso es lo que están reclamando también, es que al momento que se adquirió por parte de Tianqi acciones de SQM, se establecieron restricciones por parte de la Fiscalía Nacional Económica con aprobación del Tribunal de la Libre Competencia para evitar el fenómeno denominado interlocking, que tiene que ver con que Tianqi es dueña de una parte relevante de una empresa que tiene el mismo giro que ellos y compiten, ¿no? Entonces se tiene que establecer ciertas medidas para garantizar que los directores que se designan por parte de Tianqi no tengan un estatuto más bien que impida que la empresa pueda contar con información que pueda afectar, en este caso, a los negocios de SQM, ¿no? Entonces, obviamente, los directores de Tianqi, a diferencia de los directores de Julio Ponce Lerú, tienen varias restricciones, ¿no? Que afecta a quién, al accionista minoritario por el interlock. Ahora bien, ya, este es un tema que yo creo que es relevante y ha pasado en buen chileno colado, ¿ya? Que tiene que ver con el contrato denominado off-take de potasio, ¿ya? Efectivamente, a partir de los procesos que se utilizan para obtener litio, también se obtienen otros productos, entre ellos el potasio, ¿no? Y en este caso, el acuerdo establece, en el artículo 2.15 del acuerdo, que SQM tiene el derecho a comprar el 100% de la producción de potasio que haga esta sociedad conjunta, que es un negocio importante, ¿no? O sea, tiene que ver básicamente con los fertilizantes, ¿ya? Ahora, esto es bien interesante porque llama la atención algo. Fíjense, en el acuerdo dice que este contrato se va a concretar, entre comillas, ¿eh? En los términos y condiciones que acuerden las partes. Este es el artículo 2.15 del acuerdo. Términos y condiciones que acuerden las partes, punto. Pero en el memorándum de entendimiento se decía de que iba a existir este contrato, pero se decía que se iba a concretar a precio mercado. O sea, entre el memorándum de entendimiento y el acuerdo se perdió precio mercado. Entonces, los términos y condiciones que acuerden las partes, la verdad que son, digamos, desconocidos y podría ser de que no sean a precio de mercado, porque se quitó esa mención que venía en el memorándum de entendimiento, pero no aparece en el acuerdo que se firmó. Además, bueno, hay varias críticas que se han hecho, obviamente, afianza la concentración en el mercado de nitrato, potasio y cloruro de potasio. Codelco no participa en las utilidades de comercialización de potasio SQM, o sea, la sociedad conjunta le vende el 100% del potasio que produzca esta sociedad conjunta SQM, SQM hace su negocio, ¿no? Obviamente tienen que comprar, ¿no? Y ese es dinero que va de SQM a la sociedad conjunta y ahí se repartirá Codelco, Tarar con SQM lo que les corresponda. Pero obviamente el potasio que recibe SQM a partir de esta operación, bueno, ellos lo comercializan como mejor estimen pertinente porque ellos tienen derecho a comprarlo, ¿no? Eso es importante. Ah, y además esto es bien interesante y también para que lo tengan presente. Fíjense, la extracción directa no permite la extracción de potasio. Solamente extrae litio, no potasio.
Lo que permite la extracción de potasio es el piscinaje, o sea, la evaporación, como se conoce hasta ahora, o también un mecanismo denominado de evaporación forzada o forzosa, ¿no? Que también se puede dar. Ahora bien, la permanencia del Estado hasta el 2060 en gestión y control de la explotación de litio y definición del socio. Aquí se ha dicho que una de las gracias de este acuerdo es que con esto se garantiza que el Estado de Chile va a participar finalmente en lo que es la gestión de la explotación de litio en el Salar de Atacama, ¿no? Finalmente va a tener una injerencia, además porque es un socio mayoritario, ¿no? Bueno, la verdad es que eso no es así. No se garantiza que el Estado pueda mantenerse hasta el 2060 en una posición de control, ni siquiera de participación, ¿no?, relevante en esa operación. ¿Por qué? Porque se establece un periodo de bloqueo. Hasta el 1 de enero del año 2034, ni Codelco ni SQM pueden vender acciones en la sociedad conjunta sin que exista un mutuo acuerdo, ¿no? O sea, no se pueden cambiar de socios. Los únicos socios de esta sociedad conjunta hasta el 1 de enero del año 2034 es SQM y Codelco a través de Tarar SP. No hay. Sin embargo, hay un periodo de desbloqueo, que es gran parte de la vigencia de este acuerdo. A partir del 2 de enero del año 2034 y hasta el 31 de diciembre de 2060, Codelco y SQM podrán enajenar por sí mismos todo parte de sus acciones sin necesidad de mutuo acuerdo. Acá también se dice, mire, es que con este acuerdo nosotros nos garantizamos de que Codelco va a tener un socio chileno. SQM le puede vender a una empresa china o extranjera el día 3 de enero del año 2034 toda su participación o parte de su participación, ¿no? Incluso podría, eso es lo más curioso, podría licitar la venta de su participación, que sería lo más lógico y lo más racional, ¿no? Que es un activo relevante que tiene muchos oferentes. Bueno, existen eso sí dos obligaciones en este caso. Primero le tienen que avisar a la otra parte. Código también puede hacer lo mismo, ojo, ¿eh? Si viene una administración nueva que crea que esto la verdad es que no amerita que el Estado tenga una participación, como ocurrió en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle el año 95, ¿no? Que así terminó, de hecho, SQM teniendo el control del Salar de Atacama. Bueno, puede venir cualquier administración que diga, ¿sabe qué? Le vamos a vender una acción. ¿A quién? A SQM. Y se acabó el control, ¿no? A pesar que yo creo que el control es una quimera, como se establece en el acuerdo. Bueno, tiene la primera obligación, aviso al otro, y además tiene que hacerle una oferta de venta preferente. O sea, tiene un derecho preferente el otro socio a adquirir. Pero si el otro socio no quiere adquirir los términos que señala el oferente, entonces puede vender libremente al conseguido. Ahora, se dice, otra de las gracias sería que aquí el Estado tendría el control de la operación de esta sociedad conjunta. Sin embargo, eso es bastante relativo si uno analiza bien el texto del acuerdo. Fíjense, hay un conjunto de materias que se denominan, comillas, materias sujetas a política. Así se le denomina en el acuerdo. Y están contenidas en el artículo 4.5 del Pacto de Accionistas. El Pacto de Accionistas viene como un acuerdo complementario al acuerdo propiamente tal, viene en un anexo. Fíjense, ¿cuáles son aquellas materias que están sujetas a política? Estas materias sujetas a política, según el artículo 4.5 del Pacto de Accionistas, requieren el acuerdo de ambos, de SQM y de Codelco, ¿ya? Remuneración de directores, política de endeudamiento, política de dividendo, política financiera, presupuesto anual y proyección de flujo de caja. Varias de estas materias, ¿no?, generalmente son de competencia de la mayoría del directorio, ¿no? No requieren de la aprobación de los dos socios, ¿no? Por eso es que el tema del control yo creo que es más bien una quimera, ¿no? Además, miren, el control de la administración de la sociedad conjunta. Hasta el año 2031 el directorio tiene 6 miembros, 3 cada parte. Acá se especifica, ¿no?, el famoso número par. El quórum de sesión son 3 directores, con a lo menos uno que tiene que ser de su QM. O sea, nunca puede sesionar una sesión de directorio sin un director de su QM. Pero fíjense, sí puede sesionar sin un director de Codelco, ¿no? La cláusula 4.2.3.1 del Pacto de Accionistas. Los acuerdos se pueden adoptar por la mayoría de los presentes, o sea, mínimo 2. El empate dirime lo que haya votado la mayoría de directores de SQM hasta el año 2031. Cláusula 4.2, 4.2 del Pacto de Accionistas, ¿no?, que está en el anexo, ¿no? Esto no está en el acuerdo, esto se agrega en el anexo, pero que forma parte integrante del acuerdo. Y hasta el año 2030
La sociedad, a pesar que se supone que es de propiedad del Estado, porque tiene 50% más uno de las acciones, va a ser considerada legalmente como una filial de SQM. Lo que es obvio, porque en la práctica el que tiene el control es SQM, ¿no? Más allá de esta figura del 50% más uno. Ahora, fíjense, materias que requieren aprobación de Codelco y de SQM, que está en la cláusula 4.1.12 del Pacto de Accionistas. Esto en forma permanente, ¿no? Esto por todo el periodo hasta el 2060. Adquisición y enajenación de bienes de activo fijo por un valor individual superior a una cifra que no se revela. O sea, cualquier activo fijo, ¿no? Que puede ser, no sé, un camión, un auto, lo que sea, ¿no? No se revela cuál es la cifra que establece el corte. Ejecución de actos o celebración, modificación, incluyendo cesión o terminación anticipada de contratos que impliquen pagos a la sociedad o por parte de ella por montos superiores anualmente a una cifra que no se revela o durante toda la vida del contrato. O sea, la posibilidad de poder celebrar contrato, de hacer pago, una cifra que no se sabe cuál es, ¿no? ¿Cuál es el corte? Interposición de demandas contra terceros, aceptación de demandas contra asociados filiales, transacción respecto de disputas judiciales o extrajudiciales, en cada caso cuando la disputa sea por montos indeterminados o iguales o superiores a una cifra que no se revela, ¿no? Esto es clave porque habitualmente estas son materias que son decididas por la mayoría del directorio. ¿Y quién designa la mayoría del directorio? ¿Quién tiene la mayoría de las acciones? ¿Quién tiene la mayoría de las acciones? Se supone Tarar SPA, ¿no? Ahora, fíjense, esta es la imagen de lo que se ha revelado respecto a esta materia. Ahí están todos tarjados. Esto, cuando vean ustedes el contrato van a ver que muchas de estas cosas están tarjadas. Uno podrá decir, mire, es que esto es una materia de confidencialidad comercial enorme. Yo no sé si puede ser calificado esto de una materia de confidencialidad comercial, el establecer a partir de qué monto, ¿no? El directorio, la mayoría, el dueño puede decir si se compra un determinado activo, ¿no? Eso en general no es una materia confidencial, pero acá se tarja. Esto corresponde a lo que se publicó por parte de Codelco en una página web que puso a disposición del público el texto, ¿no? Ahí viene de nuevo, sigue tarjado. Bueno, los límites para ser director de la sociedad conjunta, esto es llamativo, ¿no? Más allá de por qué se haya establecido o no, que ese es otro problema, el acuerdo de Eduardo Vitrán del año 2018 establecía que estaban inhabilitados para ser directores ejecutivos los parientes por consanguinidad hasta segundo grado, hermanos, hijos, nietos de Julio Ponce Lerú, ¿no? Esto probablemente era básicamente como una suerte de sanción, ¿no? En relación a lo que se estaba cuestionando frente a la gestión de SQM, ¿ya? Ahora, el acuerdo del año 2024 lo elimina. Y la inhabilidad que empieza a darse a partir del 1 de enero del año 2031 es no haber sido director titular suplente de la Corporación Nacional del Cobre, o sea, de Corfo o de SQM, por 10 años, sean continuo o discontinuo. O sea, para ponerlo de alguna forma, los hijos, digamos, de Julio Ponce podrían estar sentados en la sociedad conjunta que tiene Codelco con SQM para la explotación de litio en pertenencias del Estado en el Salar de Atacama. Y esto Codelco no lo puede evitar porque SQM nombra a los directores que quiere, ¿no? Ahora... Disculpe, 2 minutos, Mauricio, no, para hacer consulta, ¿ya? Sí, por favor. Este es un tema súper importante. Pago de impuesto específico a la minería. A ver, SQM mantiene hoy día juicios contra el fisco por el pago de este impuesto derivado de la explotación del Salar de Atacama, ¿no? Ahora, ¿cuál es el mecanismo? Esto es muy importante porque yo he escuchado en la Comisión de Minería, por lo menos de la Cámara, que se ha dicho, no, pero eso no es verdad porque SQM ha pagado el impuesto específico a la actividad minera. Ya, pero eso es una parte de la historia, que no es la completa. ¿Cuál es el mecanismo para cuestionar el pago de este impuesto? ¿Qué es lo que hace SQM? SQM no declara ni paga este impuesto. Ningún año. Sencillamente no lo hace. Dos, ¿qué es lo que hace el Servicio de Impuestos Internos? Bueno, obviamente gira un monto para cobrar el monto del impuesto. Ahora, frente al giro, ¿qué es lo que hace SQM? SQM entera ese monto, ¿no? O sea, le dice, mire, ¿sabe qué? Estoy inventando. Usted, a través de este giro me tiene que pagar 100. Bueno, ¿qué es lo que hace SQM? Entera los 100. Pero acto seguido, SQM demanda al fisco su devolución. Ustedes dirán, ¿pero por qué lo hace? Lo que ocurre es que estos juicios pueden demorar mucho. Entonces, imagínense que demore 5 años y finalmente SQM pierde. Va a tener que pagar los 100 más todos los intereses del periodo, que pueden ser incluso más que los propios 100. Entonces, este es el mecanismo. Esto no significa que ellos hayan pagado en estricto rigor, sino lo que hacen básicamente es
enterar el monto para después demandar, ¿no? Y tienen demanda hoy día por una suma equivalente a $1.000 millones, no de pesos, de dólares por este impuesto. Ahora, uno dirá, bueno, puede ser razonable. No lo sé si será razonable porque Albemarle, que es la empresa que también desarrolla la misma actividad al lado de SQM en el Salar de Atacama sobre pertenencias de Corfo, la verdad que paga el impuesto todos los años y no los litiga, ¿no? O sea, ellos sostienen de que efectivamente esto se tiene que establecer. Ahora, lo que llama la atención es que en una negociación donde se dijo que Codelco era el único representante del Estado de Chile en esa negociación, resulta que en esa negociación no se trató esta materia. Ustedes saben que para ser proveedor del Estado no se puede tener demandas con el fisco, ¿no? O sea, yo no puedo venderle un paquete de lápices al Estado, ¿no? Si es que tengo una demanda con el fisco. Pero acá ese parece que no fue un problema y derechamente se estableció reglas respecto de el pago recibido por estas cuentas. Y miren lo que se dice. Se dice que los derechos, esto es bien insólito, ¿no? Que en un acuerdo de esta naturaleza se hable de los derechos de cobro. O sea, Codelco, en representación del Estado de Chile, suscribió un documento donde dice los derechos de cobro. O sea, tienen derecho a cobrar, ¿no? Los derechos de cobro que SQM Salar tiene o en el futuro tenga en el marco de procedimientos contenciosos, sean administrativos o judiciales, que mantuviere con el Servicio de Impuestos Internos por la aplicación del impuesto específico a la actividad minera respecto de la extracción, producción y comercialización por parte de SQM Salar de productos de litio y otros productos de litio en ejercicios terminados en o antes del 31 de diciembre no van a ser considerados como activos operacionales. ¿Qué es lo que quiere decir? Y esto ustedes lo pueden revisar en la cláusula en el punto 9.5, ¿no? Que se titula pagos recibidos por cuenta de impuestos específicos de la actividad minera. Es que si finalmente ellos obtienen las devoluciones, esas devoluciones van directo a SQM, más allá de que exista una sociedad conjunta con Tarar. O sea, Tarar no va a recibir esos montos. Pero obviamente acá no solamente no se dice, ya sabe que para llegar a un acuerdo bueno, ¿no? Arreglemos esto con el Estado de Chile. Codelco representante del Estado de Chile, ojo, según las cartas. No, si no se acepta y se regula esta materia. Ahora, además también, solamente para terminar el tema del impuesto, ¿no? No voy a alcanzar obviamente porque hay otros temas que son relevantes, pero creo que este tema es importante. Se establecen provisiones para el evento que el Servicio de Impuestos Internos adquiere a la sociedad conjunta por el no pago del impuesto específico a la actividad minera. O sea, esto es bien insólito. O sea, se va a provisionar para el caso en el cual se gira. ¿Y cuándo se gira por parte del servicio? Solo si la sociedad conjunta no paga de forma íntegra el impuesto, ¿no? Y eso está acá en la cláusula 9.5b, ¿no? Número 1. Y finalmente también se establece la obligación de mantener el denominado curso ordinario de los negocios en este acuerdo. ¿Qué significa? Artículo 2.7 del acuerdo. Hasta la fecha efectiva de la asociación o término del acuerdo, se mantendrá el curso ordinario de los negocios de SQM Salar y sus filiales, ¿no? ¿Qué significa esto? Que van a desarrollar la sociedad conjunta el negocio en la forma que actualmente se desarrolla. No se va a modificar, se señala literal, los métodos, principios, prácticas o políticas contables o de declaración de impuestos usadas por SQM Salar y filiales del negocio, de una forma que afecte en forma relevante su activo pasivo. Claro que el impuesto específico a la actividad minera, ¿no? Si es que se paga, claro que afecta, ¿no? Es importante. De hecho, toda esta información también está en las memorias de SQM. Finalmente, ninguna cláusula del acuerdo establece que la sociedad conjunta va a pagar este impuesto por la explotación de litio en el Salar de Atacama, lo que mucha gente dirá, ¿para qué lo vamos a poner si es obvio? No, no parece tan obvio a partir de lo que les acabo de relatar. Todo esto está en las cláusulas que he citado del acuerdo. ¿Ah? Y si presidente me da solamente un tema muy breve que tiene que ver con las facultades de fiscalización de esta Cámara, que es bastante insólito. Hay restricciones a la información sobre la actividad de la sociedad conjunta. El artículo 35 del Estatuto de la Sociedad, en el anexo 2.3 del acuerdo, establece, entre comillas, tanto los accionistas como los directores de la sociedad se obligan a guardar secreto y a mantener la más estricta reserva y confidencialidad sobre la información o antecedentes que adquieran o les sea revelada en su calidad de accionista o director y no revelarán dicha información confidencial a terceros. Ahora, se señala que no se va a considerar información confidencial en el punto 3 que está subrayado cuando se trata del cumplimiento de una orden legal
o de una orden emanada por una autoridad gubernamental o bolsa de valores. Dentro de la autoridad gubernamental se considera cualquier entidad del Estado, no solamente el Ejecutivo, no solamente de gobierno. Por ejemplo, una comisión investigadora de la Cámara de Diputados, ¿no? O la Cámara de Diputados en general, como le pide antecedentes hasta el día de Codelco. Pero aún así se dice lo siguiente, ¿no? Y esto no existe hoy día en la legislación vigente si ustedes le piden antecedentes a Codelco. O a Corfo respecto de lo que está ocurriendo con el delito en el Salar de Atacama. Dice, si un accionista o director, un accionista va a ser Tarar, Codelco, fueren requeridos por una autoridad gubernamental o bolsa de valores para revelar toda parte de la información confidencial, el respectivo accionista o director deberá, en la medida que no le esté legalmente prohibido en forma previa, inmediata y por escrito, comunicar dicha circunstancia a la sociedad conjunta, de modo que esta última pueda tomar las providencias y acciones que estime pertinentes para proteger sus intereses, ¿no? O sea, si ustedes citan a el director nombrado por Tarar y le piden información acerca de cómo funciona la sociedad conjunta, esa persona le va a tener que avisar a la sociedad conjunta para que tome las medidas necesarias para guardar sus intereses. Pero además hay otra cosa. En cualquier evento se dice, se procederá a revelar solo aquella parte de la información que sea estrictamente necesaria. ¿Qué es estrictamente necesario? La verdad que queda bien. Ok, muchas gracias por esta presentación. Hay harto material y quiero abrir para que los diputados y diputadas también puedan hacer preguntas. Diputada Giovanna Ahumada. Ahora sí, ya. Bueno, la verdad es que quiero primero agradecer. ¿En qué sentido? Si bien fue súper extenso todo y parece que queda mucha más información, pero yo creo que hay que abocarse a algo que nosotros hemos debatido bastante en la propia Comisión de Minería y Energía. Cuando nace esta preocupación de este acuerdo, eh, principalmente acá había un cuestionamiento que tenía que ver con la licitación. Y después, bueno, estos detalles de cómo se articula este protocolo de acuerdo, que además todavía no se concreta y entiendo que además está con algunos retrasos, digamos, hay algunas cosas pendientes. Pero me llama completamente la atención cuando no estábamos tan equivocados. Yo no me voy a ir al detalle de la exposición, pero solo quiero dejar en la palestra que efectivamente sentido tenía cuando nosotros estábamos cuestionando el tema de la licitación principalmente, cuando hablábamos de los valores, cómo yo puedo comparar el valor real de lo que tenemos hoy día en este acuerdo o el beneficio hacia el Estado. Si efectivamente no tenemos un punto de comparación, no sabemos qué ni cuánto nos podría haber ofrecido un tercero o un cuarto que hubiese podido, ¿cierto?, querer estar en esta licitación. O cuánto hubiese estado dispuesto el propio SQM si se hubiese licitado. Entonces, de verdad, nosotros estamos partiendo con esta comisión, creo que tenemos mucho que recabar todavía, pero creo que obviamente el sentido y la razón teníamos ante las dudas al menos. Eso quiero dejar aquí en las palabras, digamos. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada Ahumada. Diputado Calixto y luego diputado Videla. La diputada, antes diputado Calixto, la diputada Catalina del Real. Usted primero y después Calixto. Sí. Gracias, presidente. Bueno, primero compartir los puestos acá por la diputada Ahumada, justamente el tema de la licitación, de la no licitación es lo que nos genera más duda, pero yo tengo un par de preguntas específicas sobre la exposición, agradecerle también, saludar al expositor. A ver, en su opinión jurídica, ¿considera usted que el acuerdo SQM-Codelco constituye una enajenación o cesión parcial de activos estratégicos, tal como lo han planteado algunos accionistas minoritarios, incluida la misma FP Provida, que ha planteado esto, lo hemos visto en medio de prensa? Si es así, ¿cuál habría sido el procedimiento corporativo correcto según la legislación vigente? Esa es una pregunta. La otra, desde el punto de vista del gobierno corporativo y la transparencia, ¿considera que SQM debió convocar una junta extraordinaria de accionistas para aprobar este acuerdo?
¿Qué consecuencias legales podría tener la ausencia de dicha junta en términos de responsabilidad civil o administrativa para los directivos y ejecutivos involucrados en el tema? Gracias. Gracias, diputada. Al final respondemos todos. Diputado Miguel Ángel Calixto. Sí, presidente, muchas gracias. Bueno, agradecer la presentación de Mauricio. Normalmente no estoy 100% de acuerdo con sus intervenciones. Sin embargo, desde hace mucho tiempo. Sin embargo, y nos conocemos hace muchos años. Sin embargo, creo que las preocupaciones, las observaciones que realiza esta comisión investigadora, yo creo que tiene mucho sustento y creo que es un insumo muy importante para esta comisión. Y creo que efectivamente, como decía la diputada recién, las diputadas que me antecedían, yo creo que el objetivo de esta comisión, de alguna manera, se cumple con la serie de antecedentes que Mauricio entrega en su presentación y que seguramente vamos a ir conociendo la respuesta a muchas de estas dudas que se plantean. Y la verdad es que nosotros esperamos que acá venga el presidente, el representante de Codelco, que venga Sokimich y que nos den a conocer efectivamente con claridad eh, por qué se tomaron estas decisiones a puerta cerrada, entre cuatro paredes, en este gobierno del presidente Boric, que me parece lo más sorprendente. Yo recuerdo las declaraciones del presidente Boric de algunos años cuando decía que Sokimich era un asco de empresa, que era inaceptable la relación de la política con Sokimich, y resulta que ahora parece ser que es la mejor empresa con las mayores capacidades y condiciones para poder explotar uno de los recursos más importantes que tiene el país, como es el litio. Y llama profundamente la atención, sobre todo porque el litio en Chile, además, es uno de los países que tiene la mayor concentración, ¿cómo se llama esto? Cuando tiene la mayor cantidad de recursos relacionados con el litio. Las reservas, el 41% de las reservas del mundo están en Chile. Entonces, llama la atención que se haya hecho un proceso a puerta cerrada sin permitir que otros participen. ¿Por qué? Y hoy día vamos conociendo detalles a propósito de la exposición. Vamos conociendo detalles, además con unas cláusulas bien particulares. Entonces yo creo que acá está en juego el bienestar superior del país. El gobierno tendrá que resolver su cuestionamiento, sus problemas éticos, ¿no? ¿Por qué ahora Ponce Lerú y Sokimich son tan buenos, ¿ah? Y antes eran tan malos? Es un tema que se los dejo a los diputados de gobierno. Pero lo que nosotros tenemos que resolver es cómo finalmente cuán beneficioso es este acuerdo para el país. Y también resolver las dudas respecto de cómo se procedió en esto, porque los detalles del contrato los vamos conociendo a gotera. O sea, nosotros lo pedimos en su minuto, presidente, usted es testigo, y siempre se mantuvo oculto, sin antecedentes. Yo la verdad que no sé si el presidente de la República conoce realmente en detalle los alcances de este contrato. Yo quiero pensar que no. Entonces, bueno, mira, hay tanto paño que cortar en este tema, pero yo quería preguntarle, presidente, por su intermedio al expositor, ¿cómo afecta, cómo afecta finalmente el potencial que tiene Chile respecto de la explotación del litio? ¿Cómo afecta para el país todos estos ruidos que están relacionados con este contrato entre Codelco, esta relación entre Codelco y Sokimich, y particularmente para la explotación del litio, porque Chile va a ser referente en el mundo en esto? Eso, presidente. Gracias, diputado Calixto. Diputado Videla y luego diputado Gonzalo Villa. Muchas gracias, presidente. Muy breve, saludar al expositor, por supuesto. Quería, bueno, hay varias preguntas, pero algunas la anoté, pero me gustaría si puede argumentar, pero en simple, respecto a lo que siempre se ha hablado, que es mejor, ¿cierto?, una licitación pública a este acuerdo que se llegó privado. Por lo tanto, me gustaría que explicara en simple respecto si hay mejores condiciones para el Estado chileno que sea una licitación. Yo sé que, bueno, usted lo explica en televisión, pero es bueno que la gente lo entienda en simple, porque obviamente acá un contrato de más de 500 páginas, que como bien decían los demás, mis demás compañeros, uno ha ido enterándose de a poco respecto al contenido de este contrato. Y otra consulta respecto al contrato de offtake que hablaba usted,
existe una obligación por parte de Codelco de vender el 100% de los productos de potasio SQM. Creo que es muy relevante este punto de lo que está expuesto. Esto significa, ¿cierto?, que SQM podrá comprar el total del potasio que la sociedad conjunta produzca. Eh, Esto, por supuesto, levanta una interrogante interesante. Me gustaría consultar si considera que es una debilidad del acuerdo firmado, porque obviamente podría eventualmente tener un tema de monopolio respecto a justamente esto que se firmó en este punto del contrato. Eso, presidente, y bueno, agradecer la exposición. Yo creo que, como decían, hay muchos puntos relevantes que creo que vamos a ir desmenuzando en lo que va en el periodo de la comisión. Muchas gracias. Gracias, diputado Videla. Diputado Gonzalo Vizca. Está como lento esto, que va a haber que pasar un aviso. Presidente, y mi problema es que la exposición duró 1 hora, que no es mucho en realidad, para hacerse cargo de la magnitud de esta discusión. De hecho, yo considero que esta comisión va a tener que ser larga para poder abordar toda la lista. El problema es que quedan 8 minutos. Entonces, yo anoté Tomemos el acuerdo. todas las preguntas que me surgían mientras escuchaba, ¿sí? Y la verdad es que me surgía una pregunta cada 5 minutos, y eso da una cantidad que si me respondiera en profundidad, en realidad no daba 8 minutos de Pero respuesta. tomemos el acuerdo, lo extendemos Teniendo 15 en minutos cuenta más. que tiene que responder Sí. cada una de las preguntas de la Dame comisión. 15 minutos más y dejamos Entonces, abierto también. yo prefiero que lo invitemos de nuevo, Sí, no, de todas guardarme, maneras. De todas maneras. guardarme mis preguntas y que aproveche de contestar lo que alcancemos, Pero- siempre y cuando en la próxima sesión se acuerden que yo cedí, no gratuitamente, mi posibilidad de preguntar. Espera, tomemos dos acuerdos. Primero, extendemos porque sí o sí 15 minutos más y acordamos si don Mauricio tiene el tiempo de poder estar con nosotros más adelante también. ¿Sí? Ok. ¿Cómo no va a querer venir al Congreso Nacional? ¿Va a hacer la consulta ahora, diputado Vinter, o lo va a dejar? No, porque quedan. No, se va a hay ampliar colegas 15 que minutos ya más. hicieron las preguntas y quedan. Ya. Sí, pero. Ya, tiene mucho más larga. Esto Para la es- otra, solamente tiene que ver Vinter con va a hacer. mercado internacional. Ya. Mire, yo tengo, si tendremos 15 minutos más, yo tengo un par de consultas. El 22 de mayo del 2023, Corfo envía el mandato o la carta a Codelco. En esa carta o ese oficio, Corfo le dice a Codelco que tiene que hacer un contrato con Sokimich o lo deja abierto a proceso de licitación o buscar un acuerdo. La primera pregunta. Segundo, aquí se van derivando muchas afirmaciones que ha realizado don Máximo Pacheco, no solamente acá, sino que en la Comisión de Minería y Energía, de que el tiempo es muy corto para hacer la licitación. Y en el contrato que tiene Corfo, establece que en julio del 2027 van a iniciar un proceso nuevo de licitación, pero también podría llegar a otra metodología y que el 2029 debería estar listo, inclusive podrían ampliar un tiempo más. Ahora, lo otro que yo quisiera, una pregunta, es respecto al proyecto Salar Futuro. ¿Y acaso no puede dar un pequeño apéndice de ese proyecto? Solamente eso por el tema de tiempo. Gracias, don Mauricio, y ahora procede a la respuesta. Sí. Bueno, muchas gracias. Además, muchas gracias por la invitación. Acuérdense que yo también tengo conocimiento respecto al tema Salar de Maricunga, que también es importante. Yo represento a personas, digamos, y tenía una parte, es que como decía el diputado Winter, la verdad que es un tema bien grande y es difícil abarcarlo de una forma tan, digamos, concisa. Ahora, a ver, respecto del proyecto Salar Futuro, voy de atrás para adelante. El proyecto Salar Futuro es relevante porque es una de las, diría, grandes temas que se han señalado como una ventaja de este acuerdo. Y el proyecto Salar Futuro básicamente lo que se plantea es que va a haber un cambio tecnológico, ¿no? Y que ese cambio tecnológico va a permitir el poder mantener o incluso incrementar la eficiencia en el proceso de extracción de litio a través de la incorporación de estas tecnologías que también van a requerir menos utilización de agua. Sin embargo, lo que llama profundamente la atención, eso lo tenía en otra ficha, digamos, no alcanzaba a exponerla,
que si uno ve en el anexo 4.1, en la cláusula 211, 2.1.1 en rigor, donde se habla acerca de qué es el proyecto Salar Futuro, se dice lo siguiente, y lo voy a citar entre comillas, dice, proyecto Salar Futuro significa el proyecto de gran escala para evaluar y eventualmente implementar cambios tecnológicos en la explotación de litio y otros recursos minerales que permitan retomar el Salar de Atacama, de ser posible. Parte de las salmueras con mínimos contenidos de litio extraída inicialmente de las pertenencias y avanzar hacia un equilibrio hídrico en la cuenca del Salar de Atacama. Ahora, no se establece en ninguna parte del acuerdo la obligación de avanzar en estas tecnologías. No hay una obligación contractual. No existe. Solamente evaluar y eventualmente implementar de ser posible. Esos son los términos que utiliza el anexo 4.1 en su cláusula 2.1.1. Pero además también esto es bien interesante porque esto se implementa solamente en la medida y forma que SQM lo decida, porque esta es una de las materias que requiere de una aprobación por parte de un director de SQM. O sea, solamente se va a avanzar en el proyecto Salar Futuro si el director de SQM lo vota a favor, ¿no? Está dentro de esa categoría a partir de la letra N de la cláusula 4.2.12 del pacto accionista que se incorpora como anexo 4.1 del acuerdo de asociación. Ahora, esto es bien interesante porque habrá que ver hasta qué punto se va a avanzar, por ejemplo, en tecnologías de extracción directa. ¿Por qué? Porque como les dije, la extracción directa no usa agua, pero no se obtiene potasio. Pero en los mecanismos de evaporación, incluso de evaporación forzada, ¿no? Que no requiere de piscinaje al aire libre, que requiere una gran inversión, se usa agua y se produce potasio, quizás menos agua, pero se produce potasio. Pero esto requiere de una inversión importante. ¿Y cómo se va a pagar esa inversión? Codelco va a tener que ir a colocar el 50% junto a SQM para hacer esta opción y generar potasio para venderle al 100% del potasio a SQM a un precio que no sabemos si es de mercado, porque se eliminó la mención que venía del memorándum de entendimiento, o se va a pagar con deuda, o sea, la sociedad conjunta se va a endeudar, ¿no? ¿Hasta qué punto se va a endeudar? Bueno, esas son las preguntas relevantes, pero Salar Futuro, tal como está en el acuerdo, no garantiza este salto tecnológico. Señala que es eventual y al final potestativo de SQM. No se entiende por qué no se establece de esa forma, como una obligación. Respecto de la Junta, a ver, respecto de lo que usted preguntó, presidente, no. La primera carta no establece la obligación de una licitación con SQM. No se, o sea, perdón, de un acuerdo directo. No se establece, digamos, usted tiene Codelco que negociar directamente con SQM. No, sino buscar opciones, eso es lo que se dice, ¿no? Ahora, respecto de la Junta Accionista, a ver, para entender bien el tema de la Junta Accionista, en rigor es un problema de SQM, pero también es un problema de transparencia, ¿no? Respecto de todo el proceso en general. Lo que ocurre es que acá se pudo haber llevado a cabo esta asociación de distintas formas. Quizás la forma más natural, insisto, la que yo pensaba era que tanto Codelco como SQM iban a aportar a una sociedad nueva, ¿no? Pero al establecer este mecanismo que la sociedad Tarar S.p.A. va a ser absorbida por parte de SQM Salar y finalmente va a formar parte de SQM Salar, o sea, va a mantener, para ponerlo de alguna forma, el root de SQM Salar, entonces esa fórmula que se eligió tan específicamente, todavía no se dice por qué se eligió esa fórmula por sobre otra. Bueno, pero esa fórmula permite que los directivos de SQM, el directorio, que en la práctica está manejado por Julio Ponce Lerú, pueda decir, ¿sabe qué? No, pues yo no le tengo que preguntar a nadie de la Junta de Accionistas. ¿Por qué? Porque finalmente SQM no enajena nada, no vende nada, lo único que hace es absorbe una sociedad. Ahora, este es un asunto que está en litigio, ¿ya? Está en litigio por parte, por ejemplo, de Tianqi. Ellos sostienen que finalmente eso es ver la operación muy en pequeño. Si uno ve la operación en grande, ¿no? Finalmente SQM Matriz va a tener que transferirle a la sociedad conjunta un conjunto de activos para los efectos de generar, digamos, esta operación en el Salar de Atacama. Entonces, sí habría una enajenación, ¿no? Ese es un tema que la CMF no le ha dado la razón a Tianqi. La Corte de Apelaciones tiene un recurso pendiente y esto puede terminar en la Corte Suprema. Pero insisto, ese es un problema más bien, ¿no? de
de SQM y de los accionistas de SQM, más allá que tiene que ver también con un tema de transparencia y de credibilidad respecto del acuerdo, ¿no? Porque fíjense, solamente un detalle. Yo no entiendo por qué se firman cosas que se saben que no son ciertas. Y esto voy a decirlo así, tal cual. Codelco firmó cosas, Máximo Pacheco firmó algo que sabe que no es cierto y lo firma igual. ¿Cómo es eso? Hay una declaración de no haber incurrido en actos de corrupción. La declaración está en la cláusula 11.5 del Pacto de Accionistas. Fíjense lo que dice ese punto. Dice, cada parte declara y asegura que ni ella ni sus partes vinculadas ha realizado ni realizará, tanto directa como indirectamente, pagos prohibidos o transacciones prohibidas. Oiga, perdóneme, pero les cuento, más allá de que uno podrá decir, mire, sí, es que no, cláusula 11.5 Pacto de Accionistas. Cada parte declara y asegura que ni ella ni sus partes vinculadas ha realizado, ni realizará, tanto directa como indirectamente, pagos prohibidos o se ha involucrado ni se involucrará en transacciones prohibidas. Ya, les cuento una cosa, porque uno dirá, bueno, ya, hubo una investigación, ¿no? Las causas, yo fui creyente en esa causa, yo creo que hubo una operación de impunidad, pero más allá de mis opiniones, hay ciertos actos y hechos que son claros. A ver, hubo un acuerdo que firmó SQM con el Departamento de Estado de Estados Unidos y la SEC, la Security Exchange Commission. Y como parte de ese acuerdo, ellos tuvieron que hacer una declaración de hechos. Y SQM formalmente suscribió un documento donde reconoce haber hecho pagos indebidos a personeros en Chile. Es un documento oficial, es de que es parte de un acuerdo que significó que se paró la persecución en Estados Unidos en contra de SQM, pero tuvo que pagar 30 millones de dólares como multa y someterse a un conjunto de medidas. Pero entonces, ¿por qué se dice que cada una de las partes asegura que no ha hecho pago indebido si en Estados Unidos SQM firmó un documento formal? Mira, el documento era tan estricto que se señalaba que SQM no podía ni pública ni privadamente negar ese documento o los hechos que estaban en ese documento. Claro que el plazo para los efectos del cumplimiento de las condiciones ya venció, ¿no? Probablemente por eso no tiene ningún incentivo para firmar o no esto. Pero obviamente Codelco está en condiciones de saber que esa declaración es falsa. Pero además le agrego otra cosa. Hubo una sentencia, ¿no? En el caso Ventus Consulting, hubo una condena a alguien que el señor Pacheco conoce, que es Sebastián Pizarro Cristi. Se estableció que hubo un mecanismo de financiamiento ilegal a la política. El destino final el destino final de esto eran las actividades del ex senador Jorge Pizarro Soto. Esta es una condena. Y en la condena dice que esta era una forma de triangular dineros hacia actividades del ex senador Pizarro. Es una condena firme. Entonces, independientemente de todos los casos que nunca se investigaron, acá tenemos dos antecedentes que van en contra específicamente de algo que se firmó. Entonces, ¿qué credibilidad tiene una autoridad que en una carta señala que va a asumir como el único representante del Estado de Chile y firma un documento que es manifiestamente falso o de una cláusula que a mi juicio es falsa? Ahora, respecto al potasio, claro, el potasio tiene el problema que con esta fórmula se permite la concentración, ¿no?, del mercado de potasio, del cloruro de potasio, ¿no?, del nitrato de potasio, de los fertilizantes. Yo creo que es muy importante que escuchen, por ejemplo, el sector frutícola, a todos aquellos que requieren de este tipo de fertilizantes, ¿no? Y cuál es el efecto que tiene y el impacto que tiene el perpetuar hasta el año 2060 una posición prácticamente monopólica. Ahora, respecto de la licitación, bueno, la verdad es que yo creo, esa es mi opinión, ¿no?, que a partir de las condiciones que ya se prepararon en el año 2018, lo que debió haberse hecho era llamar a una licitación. Si la ganaba SQM, fantástico, pero iba a ser en un proceso que además de alguna manera iba a servir también para darle, ¿no?, mayor legitimidad a lo que es este negocio, ¿no?, en relación también a una empresa que ha sido asignada por muchos como el principal agente corruptor de la política de las últimas décadas, ¿no? Yo diría que eso es básicamente los temas en general, ¿no? Se me va alguna cosa probablemente.